¿Cómo les va? En el marco de este curso sobre los desafíos actuales del idioma y las herramientas para un nuevo modelo prestacional, me toca un poco hacer una caracterización del idioma como obra social y en el marco del sistema de seguridad social argentino como obra social que es el idioma, y a su vez hacer una descripción general del modelo prestacional actual y de algunas deficiencias o inconvenientes que se advierten en el funcionamiento de tal modelo. Esta clase se enmarca en el eje temático salud pública y política sanitaria en la Argentina. Entonces, para poder desarrollar el tema propuesto, como en primera medida lo que tenemos que partir es de la ley de creación del idioma. Sabemos que el idioma se creó en el año 1958 y que con posterioridad la ley de creación, la ley 6982, tuvo algunas modificaciones hasta llegar a la redacción actual, en la cual por el artículo 1 nos define el objeto que el Instituto de Obra Médico Asistencial va a tener. Entonces dice ese artículo 1, la actividad del organismo se orientará en la planificación de un sistema sanitario asistencial para todo el ámbito de la provincia, teniendo como premisa fundamental la libre elección del médico por parte de los usuarios, reafirmando el sistema de obra social abierta y arancelada. Bueno, de este artículo 1 podemos desgranar algunas cosas. Primero, que lo interesante es que habitualmente tenemos la idea de que el idioma es solamente un agente pagador, ¿no? Digamos que brinda prestaciones como si fuera un seguro y el idioma viene atrás a pagar las prestaciones que se le otorgan a sus afiliados. Sin embargo, como se observa en el artículo 1, dice el objeto es planificar un sistema sanitario asistencial, con lo cual es mucho más que ser un agente pagador, sino que tiene que ver con la gestión, ¿no? de ese sistema sanitario, donde el idioma aparece como el responsable de la prestación que se brinda. Y algo que estuvo muy en boga en el conflicto entre el idioma y la agremiación médica platense el año pasado, esta idea de teniendo como premisa fundamental la libre elección del médico por parte de los usuarios. Esta idea de libre elección es una idea que sin embargo no es ilimitada. La propia ley, digamos, marca también los límites de esta libre elección como una libre elección dentro de los prestadores convenidos por el idioma. Pero sí afirma esta idea de que el afiliado entre los diferentes prestadores convenidos puede elegir, ¿no? En este caso habla del médico, pero digamos, se refiere al cúmulo de servicios, ¿no? que brinda el idioma. Y habla de reafirmando el sistema de obra social abierta y arancelada, o sea, con las posibilidades que tiene el idioma también de incorporar afiliados voluntarios. Por eso el conjunto de afiliados de idiomas los podemos diferenciar entre los que son los afiliados obligatorios al idioma, que son los empleados del Estado provincial y municipal, donde se incluyen como sectores más importantes los de la administración pública, y también como dentro de esa administración pública los podemos también diferenciar en lo que son los docentes, los policías y el resto de los empleados del Estado provincial. A su vez, tenemos entonces los afiliados voluntarios. Los voluntarios devienen de la posibilidad de incorporarse de manera individual
al idioma, abonando, por eso dice arancelada, ¿no? Porque se incorpora individualmente a personas que no han sido incluidas entre los afiliados obligatorios y quienes tienen que abonar entonces una cuota mensual de afiliación, o esos afiliados que de alguna manera también son voluntarios, pero son afiliados por convenios, ¿no? donde se incorporan colectivos de trabajadores que no son de los afiliados obligatorios a través de convenios que se pueden hacer con instituciones. El caso más típico es el caso del convenio que tiene el IOMA con la Universidad Nacional de La Plata, donde se incorporan los docentes universitarios de esa casa de estudios. Entonces, de este artículo 1 que estábamos mencionando, donde decimos que el objeto del IOMA es la planificación de un sistema sanitario, podemos advertir que el IOMA es no solamente entonces un financiador, sino también es responsable de la prestación, es responsable de la salud de la población, ¿no? Y cuando hablamos de salud, pues nos habla de un sistema sanitario, siempre trabajamos con una idea, ¿no?, amplia, ¿no?, de salud, pensando en todos los determinantes de la salud. El rol del IOMA no se agota en la cobertura económica, ¿no?, de las prestaciones, sino avanza también en la idea de desarrollar acciones que tienen que ver con lo preventivo, con lo promocional, ¿no? Porque justamente un sistema sanitario no solo se compone de acciones que tienen que ver con la atención de la enfermedad, sino también de llegar antes que la enfermedad ocurra a través de la prevención y de la promoción, que parte desde las conductas del propio afiliado, que uno puede estimular, incentivar a modos de vida o hábitos más saludables, hasta la acción de los propios profesionales médicos, que pueden también intervenir en la promoción y la prevención, al igual que el desarrollo de determinadas políticas que tienen que ver con ampliar la accesibilidad de los afiliados, tanto lo que tiene que ver con la accesibilidad económica o accesibilidad geográfica de las personas, para lograr una prestación mucho más equitativa también, porque las posibilidades de acceso de los distintos afiliados al IOMA no siempre es igual, ¿no?, sino que las condiciones geográficas y el lugar donde vive, la oferta prestacional que hay en el lugar donde vive el afiliado a veces es más restringida, o también vemos una dispersión en los niveles de ingresos de los afiliados muy importante. No es lo mismo un empleado municipal que, por ejemplo, un juez en términos de ingresos. Entonces ahí, por ejemplo, las coberturas que conllevan un copago pueden significar una barrera para el afiliado, y bueno, también el IOMA puede desarrollar acciones para lograr eliminar o disminuir esas barreras que aparecen a la prestación. Y cuando hablamos de un sistema prestacional, un sistema sanitario, tenemos que decir que este sistema está construido teniendo en cuenta un modelo de atención, un modelo de financiamiento, un modelo de gestión, ¿no? Entonces, cuando hablamos que lo que se apunta, lo que se está revisando es este modelo prestacional para pasar uno nuevo, bueno, lo que estamos diciendo es que se está haciendo una revisión de esas tres patas: el modelo de atención, el modelo de financiamiento y el modelo de gestión. Y decimos esas tres patas porque indudablemente en lo que es el modelo de atención, bueno, hay que repensar, ¿no?, las prestaciones, las prácticas que hoy en día el IOMA reconoce, y si es necesario establecer incentivos hacia otras, o coberturas, o ampliar coberturas hacia otras prestaciones, incentivos hacia prestaciones de tipo preventivo o promocional, para que, como dijimos antes, la atención no se agote en la cuestión de atención de la enfermedad, sino al cuidado de la salud también. Y a su vez, obviamente, prestaciones que requieren ser incluidas, porque las tecnologías van cambiando, porque hay nuevas conquistas de derechos.
en lo que tiene que ver con aspectos que antes no eran previstos, hoy son cada vez más importantes o ha habido un avance muy importante en lo que tiene que ver con, por ejemplo, prestaciones relativas a la obesidad, y ahí hay intervenciones particulares, como por ejemplo las operaciones bariátricas, la fertilización asistida también ha tenido su ley y su ampliación de la cobertura en todo el sistema de obras sociales. Ahora también las prestaciones relativas a cuestiones de género, y que tiene que ver con las luchas de las luchas feministas y de otros colectivos en relación a esto, y que también van implicando conquistas de derechos, y que el IOMA tiene que también revisar y de a poco ir ampliando las prestaciones, y obviamente a cumplir con las nuevas normativas que vayan saliendo. Pero bueno, en definitiva, cambiar el modelo de atención es repensar un poco los servicios que el IOMA brinda, pero también, además de repensar los servicios que el IOMA brinda, tiene que ver con las otras patas, porque tienen que ver, esos servicios también están asociados a las formas de financiamiento de los mismos, porque pagar de una manera o de otra los servicios involucrados por el IOMA indudablemente puede llevar a incentivar algunas cosas y a desincentivar otras. Entonces la definición de cómo se paga y cuánto se paga también va a impactar directamente en la atención, es decir, el modelo de financiamiento tiene un impacto directo en lo que es la atención en este sistema prestacional. Entonces el modelo de financiamiento tiene que ver con la definición de la vinculación que se va a tener con los prestadores y los modelos de pago que se van a utilizar. No es lo mismo, y ahora lo vamos a ver, abonar por prestación o por cápita, por ejemplo. Indudablemente el modelo tanto el modelo de pago por prestación como el modelo de cápita tienen sus ventajas y sus desventajas, pero la elección de uno y otra va también a impactar entonces en las formas concretas de atención que va a poder dar la institución. Y por otro lado está el modelo de gestión. Entonces este modelo de gestión tiene que ver también con la vinculación con los prestadores. Acá ya no tiene que ver solo en función de una cuestión del pago, sino tiene que ver con la cuestión de qué servicios el IOMA se reserva para sí, que tiene que ver con la gestión de la organización, y tiene que ver también con el monitoreo de las prestaciones, con la posibilidad de aplicar sanciones en caso de desvíos, con establecer incentivos y poder monitorearlos para tener un control en tiempo real de las prestaciones que se van dando. Por eso es tan importante, ¿no?, el proceso de informatización que hoy está teniendo el IOMA, que permite un mayor control de las prestaciones y también mejores condiciones para la auditoría, que permiten evitar desvíos, disminuir los fraudes. Pero a su vez lo más importante es que el IOMA también está dando un paso fundamental a salir de la idea de IOMA tercerizado, ¿no? Porque históricamente el IOMA ha desarrollado sus servicios siempre conviniendo con entidades de médicos, entidades de otros profesionales, entidades que nuclean a clínicas y que son de alguna manera los que gestionan los contratos de IOMA, y el IOMA viene atrás a pagar. Esta idea de que el IOMA era solamente un agente pagador. Bueno, en esta idea el IOMA quiere recuperar la gestión, recuperar el control prestacional, simplemente primero porque el volumen de recursos que maneja puede permitir tener un mejor impacto, ¿no?, en la prestación que se brinda, y además para cumplir el propio objetivo de la ley, ¿no?, que es la planificación de un sistema asistencial. Entonces esa tercerización que se ha dado históricamente de la gestión de las prestaciones hacia las entidades se está revirtiendo
en esta gestión del idioma. Entonces lo que vemos es en este sistema prestacional un cambio muy importante de lo que es el modelo de atención, orientado cada vez más a la prevención, la promoción, el cuidado incrementando las condiciones de accesibilidad de los afiliados a las prestaciones, en lo que tiene que ver con el modelo de financiamiento, justamente buscando modelos retributivos dinámicos que permitan incentivar las prácticas o las prestaciones que justamente se pretende que se quieran llevar a cabo, y desincentivando las que tienen que ver con aspectos más de tipo mercantilista y que muchas veces no tengan una terapéutica, resultados terapéuticos comprobados, ¿no? Justamente la idea es que el idioma pueda incidir en el mercado de la salud, de manera que también a través de ese modelo de financiamiento pueda establecer precios acordes a las realidades de mercado, que permitan también optimizar los recursos que el idioma tiene. Y estos recursos también se optimizan con un modelo de gestión donde el idioma recupere, ¿no?, la gestión del organismo y no delega absolutamente todo. No quiere decir que los convenios con entidades no sean importantes, son importantes porque de alguna manera significan una alianza estratégica entre el sector, ya sea de los médicos, de las clínicas, y permiten trabajar en conjunto en una dirección. Pero esa dirección tiene que estar definida por el idioma, porque la propia ley así lo dice, esta idea de planificación de un sistema asistencial. Entonces, la búsqueda es una recuperación de la gestión, y un idioma más inteligente, un idioma que controle, que evite los fraudes, en definitiva que se haga cargo de las prestaciones que está desarrollando y de la salud de sus propios afiliados. Ahora, este tránsito que está dando el idioma tuvo durante este año, ¿no?, un punto de inicio con una organización que esta gestión la toma, que contaba con una crisis muy fuerte. El idioma estaba en una situación crítica, y la crisis tenía que ver con un fuerte desfinanciamiento, donde muchas veces el idioma establecía compromisos que después no podían ser afrontados con los recursos disponibles. Por eso justamente, durante este año lo que se buscó es tener un diálogo mucho más interactivo con los diferentes sectores, y también lo que también fue generando tensiones, porque lo que se buscó es justamente pagar lo que las cosas valen, ¿no? Y no volver a etapas anteriores donde se pagaba más a veces de lo que las cosas valían, o, como les dije, se establecían compromisos que no se podían afrontar. De alguna manera, como en todo, los recursos siempre son escasos, ¿no? Y uno tiene que optimizar esos recursos y orientarlo hacia lo que más se necesita, que en definitiva es una mejor salud para los afiliados. Y este financiamiento del idioma, obviamente, lo que trajo aparejado fue un fuerte déficit económico y financiero, ¿no?, que implicó que el idioma, que esta gestión inicie su tarea, ¿no?, con un saldo negativo muy importante que le impedía a la institución, le impedía tener un funcionamiento normal. Fue un trabajo muy importante intentar equilibrar las cuentas. Todavía se está en proceso de esto, ¿no? Se ha logrado estabilizar el déficit económico, pero aún obviamente se registran problemas financieros, teniendo en cuenta que además de los más de 4.000 millones de déficit económico del ejercicio anterior, se verificó también fuertes problemas financieros, porque además el idioma contaba con una deuda muy importante de 8.000 millones, y que hubo de alguna manera que ir administrando y buscando la manera de que no perjudique a las prestaciones que el organismo tenía que dar, y ir de alguna manera también acomodando las cuentas de manera de optimizar los recursos
evitando los desvíos. Digamos, había un alto nivel de gasto prestacional. Digamos, había recursos que se destinaban hacia prestaciones tal vez que no estaban debidamente documentadas. Bueno, ya sabemos lo que pasó también en el conflicto con la agremiación médica, donde se llevaron a cabo denuncias a diferentes profesionales porque se advirtieron algunos fraudes. Bueno, lo que hubo es una redefinición de los equipos de auditoría y de los sistemas de auditoría que permitió detectar algunos desvíos que también permitieron bajar el nivel de gasto prestacional. Y también esta idea de empezar a recuperar la gestión y salir de una idea de una gestión prestacional tercerizada para empezar a tener vinculación directa con los prestadores fue un objetivo que se fue dando esta gestión a lo largo del año. El mayor involucramiento del IOMA en lo que tiene que ver con la gestión de los prestadores indudablemente permite un mayor control, ¿no?, de las prestaciones y de los prestadores que desarrollan las mismas, y asimismo permite definir nuevas políticas tendientes a nuevas formas de financiamiento que permitan incentivar algunas acciones que tienen que ver con la promoción y la prevención, o revalorizar, por ejemplo, lo que ha pasado en el convenio con la MP, el rol del profesional, ¿no?, de la consulta, ¿no? Por eso se ha buscado que los incrementos no sean lineales, sino que siempre sean superiores los de las consultas respecto de los de las prácticas, para justamente retribuir al profesional que es el que de alguna manera el que cuida la salud del afiliado, y sobre todo aquellos profesionales que tienen que ver con las especialidades clínicas, que justamente no son los mejor remunerados, ¿no?, dentro de lo que son los convenios con entidades de primer nivel. A su vez, en el IOMA lo que se advierte en esta crisis del IOMA, una fuerte desorganización administrativa, ¿no? Lo que se ha desarrollado en esta gestión es justamente apuntar a mejorar los procedimientos establecidos, a informatizar las actuaciones, ¿no?, los trámites, para justamente permitir al afiliado un acceso mucho más fluido, mucho más dinámico. La idea es avanzar en el uso de instrumentos que, además de permitir un mayor control, ¿no?, también le hacen la vida más sencilla al afiliado. Hoy ya no se necesita más el carnet plástico, ¿no? Ese carnet, la constancia de afiliación ya se descarga, o la credencial digital se descargan directamente desde la página web, o al profesional ya no se le exige que tenga que pedirle la firma de una planilla al afiliado para validar la prestación, la identidad del afiliado en la prestación, sino que con lo que es lo que llama el token digital, ya se puede validar de manera automática y por sistema la identidad del afiliado. Además, también la utilización de la receta electrónica. Todas estas incorporaciones que dentro de la seguridad social ya son bastante utilizadas por diferentes obras sociales o prepagas, el IOMA estaban todavía muy dejadas de lado, todavía no había existido una política orientada al desarrollo de herramientas tecnológicas. Claramente notábamos que existía un fuerte retraso tecnológico, que bueno, que la gestión está intentando resolver, y que en definitiva va a tener un impacto muy importante en tanto los profesionales como los afiliados, como en las posibilidades de contralor y de monitoreo que tenga el organismo. Este retraso tecnológico iba de la mano de un alto
nivel de burocratización. Lo que se busca es la redefinición entonces de los procedimientos para eliminar entonces esta burocratización que existía, de trámites que duraban meses y hasta años, en tanto lo que tiene que ver con trámites de excepción o como el trámite de determinados insumos. Lo que habitualmente hay una cantidad de tensiones muy importantes que tiene que ver con el pago de los acompañantes terapéuticos o los cuidadores domiciliarios, en tramitaciones que eran muy complejas, que requerían la presencialidad en el organismo, y que de a poco se van estableciendo nuevos procedimientos para digitalizar y que puedan realizarse sin tener que concurrir a la delegación. Entonces, esto comenzó con el nuevo procedimiento, por ejemplo, digital, que se estableció para la tramitación de medicamentos especiales por vía de excepción, que permitió el acortamiento de los tiempos de trámites que demoraban en promedio más de 90 días. Se pasó, ese tiempo se lo restó se lo bajó a casi un tercio. Con la intervención también incluso del propio directorio, lo cual marca que la redefinición de los procedimientos tiene un fuerte impacto también en la calidad de vida de los afiliados, que tienen sus prestaciones de manera más rápida. Este procedimiento se está expandiendo a otras líneas prestacionales, y también formas similares se están estableciendo para el pago de prestadores individuales, como es el caso de los acompañantes terapéuticos o los cuidadores domiciliarios. Y dijimos que el retraso tecnológico también hacía difícil, ¿no? Cuando decimos que el idioma, lo que se busca es que sea una institución más inteligente, bueno, hacía imposible la detección de determinados desvíos, ¿no? De determinadas irregularidades que la digitalización, el uso de nuevas herramientas informáticas permiten detectar, ¿no? A la vez de una reformulación de los equipos de auditoría. A su vez, en esta crisis del idioma, lo que se observaba, y por supuesto que en algunos casos aún se observa, una fuerte disconformidad de los titulares de derecho, aún cuando se garantizara la libre elección del profesional. Indudablemente que el idioma, aún en profesionales no elegidos por los propios afiliados, no permitía o no tenía las herramientas necesarias para tener prestaciones de mayor calidad, y se advertían también desvíos relativos a lo que tiene que ver con copagos que no habían sido establecidos por la normativa. Eso también fue, por ejemplo, ¿no? Y esto también fue resuelto durante este año, donde a través del acuerdo con las entidades de primer nivel y luego el conflicto con la agremiación médica, se logró tener un copago formalizado, de acuerdo a los procedimientos vigentes, y evitar, sobre todo en la región de La Plata, que los profesionales cobren por encima, ¿no? Con copagos establecidos informalmente. Se sabe que todavía en el interior de la provincia se mantienen circunstancias relativas a copagos que generan una fuerte disconformidad de los afiliados, y tal vez este sea el punto, ¿no? De mayor disconformidad, y también se están redefiniendo las políticas para justamente evitar este desvío tan importante que es el cobro de plus, ¿no? El cobro de copagos que no están establecidos en la normativa vigente. Pero como dijimos, el límite es este retraso tecnológico que genera mayores dificultades de control y auditoría para evitar estos desvíos. Y además, lo que se observa, que también se observaba en esta crisis del idioma, tiene que ver con una institución orientada exclusivamente, como ya lo habíamos anticipado, a la atención de la enfermedad, ¿no? Poco desarrollo de acciones tendientes a la promoción y la prevención, programas que tenían escasos resultados sanitarios. Entonces, bueno, era necesario repensar
repensar esto, pues se advertía, por ejemplo, también una prescripción irracional de medicamentos o de tecnología médica para casos que no eran verdaderamente necesarios. Y un IOMA que, por haber delegado la gestión y haber tercerizado totalmente la prestación, tenía una incapacidad total para regular el mercado de la salud. Entonces, a pesar de tener una posición muy importante, que le impedía entonces incidir en la formación del precio de los servicios. Esto no quiere decir que todos los profesionales tuvieran ingresos adecuados, pero sí se advertía que un conjunto de profesionales o de prestatarias tenían ingresos siderales y que era necesario revisar. A su vez, también la crisis del IOMA devenía en una desarticulación total con las políticas de la salud pública, del Ministerio de Salud. También este año se ha dado un paso muy importante en la integración del sistema de salud, cada uno en el marco de sus competencias, pero trabajando coordinadamente con el Ministerio de Salud, porque en definitiva de lo que se trata es del cuidado de la salud de los bonaerenses. Entonces, en este cambio, o en esta búsqueda de cambio del modelo prestacional, digamos, el horizonte eran determinados fines y valores que se consideraban deseables, ¿no? Las medidas apuntaron a fortalecer la equidad, la solidaridad, la calidad de las prestaciones, la universalidad, la accesibilidad, una mayor eficiencia en relación a los recursos que se ponen en juego. Entonces, en definitiva, poder establecer políticas que cuyos resultados puedan medirse en función de estos criterios, de estos fines deseables, ¿no?, que se tuvieron en vista al momento de la diagramación de las políticas. Y que, entre otras cosas, generaban un fuerte aumento del gasto en la salud, que no traía aparejado mejores resultados, ¿no?, sobre todo producto del abuso tecnológico, de la concentración de prestadores o determinadas prácticas profesionales que indudablemente condicionan la oferta, porque advertimos determinados prestadores que tienen una posición monopólica y que abusan de esa posición monopólica y que a partir de eso abusan de las prescripciones de medicamentos y de tecnología. Entonces, estas causas, estas situaciones, indudablemente condicionan a la oferta prestacional, ¿no? Pero a su vez también la demanda de servicios se ve condicionada por determinados aspectos que las políticas tienen que tener en cuenta y que impactan directamente en el gasto de salud. Por ejemplo, el fuerte aumento de la esperanza de vida al nacer, que tiene que ver con el proceso de envejecimiento que han tenido las diferentes poblaciones del mundo en los últimos 50, 60 años, indudablemente condicionan la demanda y hacen crecer la tasa de utilización de los servicios de salud. Esto no es un fenómeno solamente de la Argentina, como dijimos, sino de todos los países del mundo, producto indudablemente de la efectividad que ha tenido la medicina, la tecnología médica, aunque no siempre sea utilizada para situaciones necesarias o para situaciones cuyas digamos, con terapéuticas que estén verdaderamente comprobadas. Pero además de las razones relativas al envejecimiento, indudablemente la falta de información de las personas respecto de las terapéuticas posibles, también que se producen por déficit, ¿no?, de la organización en relación a la comunicación, impactan directamente sobre la demanda, porque de alguna manera cuando un sistema prestacional está muy desorganizado en
las puertas de ingreso o hay poca comunicación del organismo con los afiliados, esta falta de información que se produce genera también o genera las condiciones para el aumento de una tasa innecesaria de utilización de los servicios. A su vez también obviamente impactan en la demanda de servicios el lugar geográfico donde vive el afiliado, los medios de transporte que tenga, los niveles de urbanización. Por ejemplo, sabemos que la tasa de uso de servicios en La Plata es mayor que la tasa de uso en el interior de la provincia, producto de la oferta prestacional, de estar cerca de tal oferta, ¿no? sin necesidad de desplazarse, cuando en el interior muchas veces el acceso a determinados servicios requiere el traslado a muchísimos kilómetros, ¿no? A su vez, la educación sanitaria, que tiene que ver con la promoción de la salud también, ¿no? Es muy importante, y los déficits que tiene el sistema de salud en esto impacta también en la demanda de prestaciones. Entonces, como vemos, existen causas que empujan o que inciden en la oferta de los servicios de salud, y otras causas que inciden en la demanda de los servicios de salud, que llevan indudablemente al aumento del gasto en salud, que tiene que ser tenido en cuenta, o tales causales tienen que ser tenidas en cuenta por el organismo a la hora de definir sus políticas. E indudablemente se debe tener en cuenta también, ¿no?, las particularidades que tiene el mercado de la salud, ¿no? Y esto fue algo también que se debatió en el conflicto con la agremiación médica, cuando se planteaba de la libre elección, ¿no?, del afiliado de los servicios, ¿no? Sabemos que el mercado de la salud tiene sus particularidades propias, ¿no? Cuando uno piensa teóricamente las reglas del mercado, piensa: el que compra elige, el que compra paga, los productos comprados pueden ser sustituidos, el que compra no está en una situación de disminución, el comprador tiene la información suficiente para elegir su compra, existe una competencia entre compradores, vendedores. Sin embargo, el mercado de la salud es de por sí un mercado imperfecto, ¿no? No cumple con estas reglas abstractas, ¿no? Sino que el mercado de la salud, el que compra no elige, el que compra no necesariamente paga, porque está cubierto por una obra social, entonces no siente lo que es el pago de la prestación. Los productos no son sustituibles, no es lo mismo un prestador que otro. El que compra está en una situación de disminución, digamos, todos sabemos lo que es la relación médico-paciente, donde uno concentra la información y el otro de alguna manera tiene que aceptar los lineamientos que se bajan en esa relación, y donde el profesional médico tiene una posición dominante, ¿no? El comprador de servicios en el mercado de la salud no tiene toda la información, ya lo decíamos antes, e incluso los que ofertan los servicios pueden conspirar contra los usuarios de esos servicios de salud. Entonces, en este marco es que el IOMA tiene que repensar sus políticas teniendo en cuenta estas circunstancias y los diferentes actores que conforman, ¿no?, el mercado de la salud, y donde el IOMA es justamente uno de los actores, y tiene gran capacidad de incidencia en virtud del volumen de recursos que maneja. Y entonces ahí viene la cuestión de la definición de los modelos de pago a prestadores o a profesionales. Si nos atenemos básicamente primeramente los modelos de pago, por ejemplo, a profesionales, podemos pensar en los modelos puros, ¿no?, de pago a profesionales, que son el salario, en el caso que uno tenga profesionales en relación de dependencia, como es el caso, por ejemplo, de los profesionales que brindan sus servicios en la salud pública, en los hospitales. El modelo de pago por prestación, que es el que se utiliza en el IOMA para el pago a los profesionales, donde el profesional recibe un monto por cada prestación que realiza, y el modelo de pago por cápita, donde lo que se paga es
es un monto fijo por cada afiliado que está a cargo, independientemente que se atienda o no se atienda. O sea, no por cada prestación que realiza o en función de las prestaciones realizadas, sino de los potenciales usuarios que pueda tener de determinado profesional. Este modelo también es utilizado por el IOMA en convenios con determinadas entidades, donde se le paga a la entidad una cantidad de dinero en función de la cantidad de afiliados que tienen bajo su responsabilidad, aunque las entidades luego abonen a los profesionales de ese fondo que se arma, que abona IOMA, a partir de los pagos que hace IOMA, aunque luego la entidad pague a los profesionales directamente por prestación. En el caso del pago por salario no es posible en el IOMA porque el IOMA no cuenta con prestadores en relación de dependencia, no están dadas las condiciones legales, a pesar de que ya cuenta con efectores propios, todavía no están dadas las posibilidades legales para llevar a cabo esto, pero en función de que no existe un régimen propio de salud para prestadores bajo relación de dependencia de IOMA, pero sí puede efectuar formas de retribución por prestación o por cápita, ¿no? o incluso también por otro que se llama monto fijo, ¿no? Ya no depende de la cantidad de afiliados, sino de un monto que se paga mensualmente. Pero cada modelo, tanto el pago por prestación o el pago por cápita o monto fijo, tienen sus ventajas y sus desventajas. Indudablemente el pago por prestación incentiva a una suba de la tasa de uso, a una sobreutilización, una sobreprestación. No necesariamente más prestaciones implican más salud. Entonces, bueno, todo sistema de pago por prestación requiere fuertes controles, ¿no? y una fuerte e importantes análisis relativos a la definición de los valores de las prestaciones, de manera de no incentivar determinadas prácticas que no son terapéuticamente necesarias. Y por el contrario, el modelo de cápita lo que genera es, al contrario, una tendencia a la subprestación, o sea, a que el prestador intente resguardarse ante la posibilidad de que se le consuman, ¿no?, los recursos abonados. Entonces, el sistema de cápita, si bien lo que permite es la optimización de los recursos, ¿no?, porque uno puede incluso tener una previsibilidad del gasto, porque puede definir con anticipación cuál va a ser el gasto, indudablemente también tiene el problema de que requiere también fuertes controles relativos a que el prestador cumpla con las obligaciones asumidas y no intente maximizar sus beneficios evitando brindar las prestaciones que se requieren. Entonces, ni uno ni otro sistema, uno por la sobreprestación, el disparo del gasto que muchas veces produce, sin que necesariamente implique entonces mejores resultados sanitarios, y otro por la subprestación que genera, son buenos sistemas. Entonces, lo que se busca son, en las tendencias actuales, la definición de modelos retributivos mixtos, ¿no?, y dinámicos, ¿no?, que busquen potenciar las ventajas de cada uno de los modelos, ya sea el de pago por prestación o el de cápita. Entonces así aparecen formas en lo general, ¿no?, de combinación del modelo de pago por salario con pago por prestación, o de cápita con excedentes relativos a la cantidad de prestaciones, con techos presupuestarios, ¿no?, techos presupuestarios individuales o grupales, pagos por presupuesto, y también, y en esto es lo que el IOMA viene trabajando con los prestadores para poder desarrollarlo, de lo que llamamos el pago por impacto o el pago por resultados. Es decir, que el incentivo no esté guiado por la cantidad de prestaciones desarrolladas, sino que el incentivo esté dado por los resultados que definitivamente se logran. Porque en definitiva no importa, por ejemplo, cuántas consultas se realizan en un determinado periodo, sino en qué condiciones se brinda esa prestación
y cuál es el resultado de la acción realizada. En definitiva, si se reduce la mortalidad, la morbilidad, si vemos mayor cantidad de afiliados o de usuarios que hayan tenido una detección temprana de las afecciones que tienen. Entonces, en definitiva, que mejoren la calidad de vida de las personas. Entonces, en definitiva, van a ser no la cantidad de prestaciones las que definen una mayor retribución, sino el impacto o el resultado que tenga la acción de los profesionales. Las circunstancias similares también las podemos analizar en los modelos de pago a instituciones o a clínicas. Pero sabemos entonces que los modelos puros tienen determinadas tendencias que los modelos mixtos o llamados dinámicos permiten neutralizar y potenciar la acción entonces del organismo al momento de financiar las prestaciones. Por eso los modelos de retribución deben estar guiados por diferentes variables que tienen que ver con objetivos definidos, con un criterio sanitario, con entender muy bien las asimetrías que existen en la relación médico-paciente, con pensar las conductas esperadas por parte de los usuarios y de los prestadores, con una distribución del riesgo, es decir, que en el caso del disparo del gasto el riesgo no quede exclusivamente del lado del organismo, y con fuertes mecanismos de control y regulación, teniendo en cuenta la necesidad de evitar desvíos, de optimizar las prestaciones, de asegurar que las prestaciones realizadas efectivamente sean brindadas a los afiliados, ¿no? Y también me gustaría abundar un poco en lo que tiene que ver con lo que dijimos de la desarticulación con las políticas de salud pública, ¿no? Sabemos que el sistema de salud en general está descoordinado, ¿no? El sistema de seguridad social en la Argentina, entre lo relativo a salud, podemos decir que se diferencia en dos subsistemas, que tiene que ver uno con lo que es el subsistema de obras sociales y otra parte que tiene que ver con el subsistema de asistencia sanitaria pública. El subsistema de obras sociales, justamente, los actores principales son las obras sociales, que en el caso del ámbito nacional son obras sociales básicamente sindicales o obras sociales públicas, como es el caso, que es la más grande obra social del país, que es el caso del PAMI para jubilados y pensionados del Sistema Nacional de Previsión. Ahora, por otro lado, nos encontramos con el sistema o el subsistema de asistencia sanitaria pública, que es básicamente las prestaciones que se dan desde los ministerios de salud nacional, provincial y las secretarías de salud municipales, a través de distintos efectores como son los hospitales o las salas sanitarias, ¿no? de carácter nacional, provincial o municipal. Lo que sí se advierte entonces es una fuerte descoordinación y desintegración de estos sectores. O sea, esto genera, se ha dicho, una ineficiencia en el gasto de salud en la Argentina que es bastante alto para magros resultados que muchas veces se consiguen, y por eso se dice que es una necesidad fundamental el avance en la integración, ¿no? del sistema de salud. Y esto es muy difícil, si bien con el tiempo se han intentado crear instituciones que permitan que la interacción, ¿no? de las diferentes jurisdicciones, como es el caso de los ministerios de salud provinciales, como es el caso del COFESA, o la integración de las diferentes obras sociales provinciales del país, como en el caso de la COSPRA. A su vez, también la creación en los años 80 de lo que se ha llamado el Sistema Nacional del Seguro de Salud, que permite de alguna manera integrar el funcionamiento de las diferentes obras sociales que conforman este sistema, que básicamente son las obras sociales sindicales, con la
creación de lo que llama el Fondo Solidario de Redistribución para las Enfermedades de Alto Costo. No obstante, todas estas medidas no se ha logrado, ¿no?, una mayor integración, y el sistema sigue estando desintegrado y descoordinado, y con otras deficiencias que sabemos que tiene que ver con la fuerte inequidad que aparece en el sistema, tanto por razones económicas o geográficas. Por ejemplo, las posibilidades que tienen las obras sociales sindicales de segmentar su oferta de servicios, permitiendo la derivación de aportes a prepagas, lo que ha permitido también a las empresas de medicina de prepagas incorporarse en el subsistema de obras sociales, gestionando obras sociales y por ende los servicios de salud. Entonces vemos que por un lado, dentro de lo que es el sistema de obras sociales, tenemos una fuerte segmentación en quienes tienen mayores ingresos y que pueden tener planes premium dentro de este sistema a través de la derivación de aportes, quienes tienen planes básicos que, si bien cumplen el programa médico obligatorio, son de muy diferente calidad, cuando lo que se busca es justamente que el sistema sea de carácter solidario. Bueno, en el caso del IOMA, que no está incorporado al Sistema Nacional del Seguro de Salud, esta segmentación no ocurre, no existen planes premium. Tal vez la segmentación tiene que ver con, o las inequidades se advierten más bien son de tipo geográfico, ¿no? Porque indudablemente hay zonas donde tienen mejor acceso a servicio que otras. Pero esta idea de la segmentación de planes no se da de la misma manera que el Sistema Nacional del Seguro de Salud. El IOMA es una obra social de carácter provincial, público, y es la obra social, como dijimos, de los trabajadores y jubilados bonaerenses, y su particularidad es justamente ser un sistema solidario de salud. O sea, la idea de solidaridad aparece permanentemente en la ley de IOMA y debe ser reforzada en las políticas del organismo. Entonces, en el subsistema, dijimos, de obras sociales, lo que se advierte entonces es la cobertura de los trabajadores y jubilados, ¿no?, ya sean nacionales o provinciales, que a partir de los aportes que han realizado o que realizan a lo largo de su vida laboral, o que han realizado a lo largo de su vida en relación a los jubilados. Por otro lado, el subsistema de asistencia sanitaria pública es de carácter ya universal, ya no se reduce a quienes han hecho aportes, porque recordemos que las obras sociales se financian a través de aportes y contribuciones del trabajo, mientras que el sistema de asistencia sanitaria pública se financia con impuestos. Esa es una gran diferencia. Si bien excepcionalmente el subsistema de obras sociales puede ser financiado con impuestos, por ejemplo el PAMI recibe algunos impuestos nacionales, en el caso del sistema de asistencia sanitaria pública, en su totalidad la financiación es a través de impuestos, y a diferencia del subsistema de obras sociales, no requiere la elaboración la conformación de un fondo, ¿no?, que se estructura como un seguro social, sino lo que se advierte aquí es la prestación directa por parte del Estado a través de sus efectores, como por ejemplo puede ser un hospital público. Entonces, el desarrollo del sistema de salud en la Argentina comenzó siendo en la década del 40, a través del modelo Carrillo, con eje en el hospital público. Y va a ser recién en la década del 60 que va a ser el subsistema de obras sociales y va a permitir potenciarse a través de determinadas normativas que se dictan en este periodo, y que van a generar entonces subsistemas que entren en competencia. Por un lado, un subsistema de asistencia sanitaria pública que atiende a toda la población con carácter universal, y por otro lado, la parte de esa población además es cubierta entonces por una prestación suplementaria que tiene que ver y que la van a brindar las obras sociales.
el nacimiento de las obras sociales, donde con aporte obligatorio, con aportes y contribuciones obligatorias del trabajo, va a permitir la potenciación y el desarrollo de un sector privado en la Argentina, porque el subsistema de obras sociales, aunque no necesariamente debería decir, fundamentalmente contrata al sector privado y no al sector público. Excepcionalmente se brindan las prestaciones a través del sector público, como puede ser un hospital provincial o un hospital nacional o municipal. Entonces, por un lado, existe un subsistema de asistencia sanitaria pública que fue conformando por su deterioro que va teniendo a través del tiempo, de esa idea inicial de Carrillo de que el sistema de salud se asiente exclusivamente en el hospital público. Se va a ir deteriorando, se va a ir tercerizando las provincias, y en ese deterioro, descentralización y tercerización va a ir perdiendo la potencia que tenía al inicio y se va a ir conformando en un sistema de atención básicamente para los sectores de menores recursos. Y por otro lado, los sectores más integrados a través del trabajo, los trabajadores nacionales y provinciales podían gozar a través de sus aportes, en función de sus aportes y de contribuciones del trabajo, a la cobertura por parte de obras sociales y la atención a través de una oferta creciente de servicios privados que va a tener un gran desarrollo desde esa década del 60 hasta la actualidad. Primero el desarrollo de un sector privado de atención de efectores privados, como clínicas, sanatorios, consultorios privados, y luego ya también de la gestión, ¿no?, privada de los fondos del subsistema de obras sociales, como lo vemos a través de la derivación de aportes, donde empresas de medicina prepaga cada vez tienen más poder a partir de la administración de estos fondos y la derivación de los aportes. La desarticulación de ambos subsistemas, entonces dijimos que es notoria, y por eso el IOMA ha avanzado en la articulación con las políticas del Ministerio de Salud. También repensando, dijimos, ese modelo de atención, y en el repensar de ese modelo está la posibilidad de que el IOMA pueda tener efectores propios, como en algún momento la Seguridad Social los tenía, y luego a partir de la preeminencia de modelos neoliberales se fue dejando de lado, pero fue este año donde se inaugura el primer efector propio de IOMA de la historia, que es el caso del hospital, ¿no?, Carriquiri-Borde, que se encuentra en la localidad de Temperley, ¿no? Y a su vez existen otros proyectos de efectores propios, ya sea de gestión propia o gestión externa, pero que también permiten contar con una oferta propia por parte del organismo, y que se puede articular también en sus líneas de acción con las políticas del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Indudablemente esta idea de avanzar en una prestación propia o a través de una red de efectores propios del IOMA, lo que va en camino de generar nuevos criterios, nuevas formas de atención, más orientadas a la promoción, al cuidado, a la prevención, y no solamente ligadas a la atención de la enfermedad, que por supuesto es fundamental dentro de lo que es un sistema sanitario, e implica también una ruptura entonces con lo que históricamente ha sido el organismo, que ha contratado sus servicios a través de entidades, ya sea de profesionales o de clínicas, por ejemplo. Hay toda una idea, y fue parte también de la conflictividad que se registró el año pasado, de que el IOMA solamente puede contratar sus servicios a través de la entidad, lo cual en ningún lugar de la ley de IOMA se establece de esa manera. Por ejemplo, en el artículo 7, inciso F, dice que el IOMA puede convenir las prestaciones asistenciales y sus aranceles con las distintas entidades representativas de profesionales, pero en ningún lugar establece que los convenios de prestacionales deberán ser establecidos con estas entidades, sino que lo que se conviene con las entidades son
los aranceles fundamentalmente. O sea que las entidades que tienen una historia de representación gremial pueden tener una fuerte participación en lo que tiene que ver con la discusión de las condiciones de trabajo, con las discusiones de los aranceles a abonar a profesionales y otros prestadores, pero no obligan al IOMA, si no lo considera necesario, a convenir a contratar los servicios a través de ellos si no lo puede realizar directamente. Digamos, el IOMA, de acuerdo a consideraciones que se han tenido en cuenta relativas a un mejor o un mayor impacto prestacional, ha abierto la posibilidad a convenios directos con prestadores, ya sea individuales o también contratos directos a través de instituciones que no necesariamente involucren la intermediación por parte de entidades. No siempre la intermediación, que si bien a veces puede ser muy importante, porque como dijimos antes implica una alianza con los prestadores en función de objetivos previamente planteados, no siempre han tenido los mejores resultados y muchas veces, por ejemplo, los costos de administración han sido altísimos y los montos que se abonan no llegan al efectivo prestador, generando una prestación más deficiente, honorarios bajos de los profesionales, que en definitiva impactan en la calidad de la prestación y en la conformidad de los afiliados. La gestión tercerizada ha llevado a que el IOMA pierda su capacidad de gestión, delegue su responsabilidad, a limitaciones para el control y el monitoreo, a tal punto que el IOMA pierde la posibilidad, por ejemplo, de orientar su acción hacia como dijimos, una mirada más preventiva y promocional, ¿no? Y esto se advierte, por ejemplo, en lo que ha sido ha sido históricamente la retribución de los profesionales. Vemos que hay una distribución desigual de los recursos, de lo que el IOMA paga y cómo se distribuyen, como en los profesionales, donde se favorecen claramente determinadas especialidades que tienen un mayor peso, las prácticas en su acción que las consultas, ¿no? Como es el caso de la traumatología o la neurocirugía. Esto fue parte de la discusión del convenio con la agremiación médica, donde, como ya dijimos, se buscó entonces privilegiar los incrementos o direccionarlos más sobre las consultas en las especialidades clínicas que sobre las especialidades que centran su acción en las prácticas, ¿no? A su vez, en estos convenios con entidades se advirtió, bueno, en los casos de los convenios por pago o prestación, claramente una sobreprestación, digamos, tasas de uso muy altos. Esto fue centro, por ejemplo, del conflicto con la agremiación médica o situaciones de subprestación, sobre todo en convenios con entidades con modelos de retribución de carácter capitado. Acciones que se están elaborando y se están llevando a cabo relativos al cobro indebido y al fraude. En esto el token es muy importante para evitar el fraude en las prestaciones, digamos, donde se pasan prestaciones que no fueron efectuadas efectivamente, y también la búsqueda, ¿no?, de instrumentos que permitan evitar la prescripción irracional de medicamentos y el uso abusivo de tecnología médica. También repensar la orientación del gasto a especialidades quirúrgicas, ¿no? Pero indudablemente todos estos cambios generan conflictos y tensiones que hay que sobrellevarlos, porque si no, de lo contrario, no se puede hacer un cambio real, una transformación en lo que pretende el organismo en relación a los objetivos planteados. Pero si ustedes observan lo que tiene que ver con el conflicto de la agremiación médica, si observamos que se pudo advertir en ese momento que la tasa de uso de consultas era de 9 consultas por cada
1000 afiliados. Entonces, estas 9 consultas cada 1000 afiliados, indudablemente distaba mucho de lo que marca la bibliografía o incluso lo que marcan las situaciones de otros ámbitos geográficos donde las tasas de consultas oscilaban entre 6 y 7. Entonces vemos que hay como mínimo un 50%, a veces las tasas incluso en La Plata llegaban hasta la de 10 consultas, entonces más de un 50-60% de incremento, no solo que no es producto del traslado de personas de otros lugares, como habitualmente se decía, porque había una mejor prestación en La Plata, sino básicamente por la falta de control que tenía el idioma en estos convenios y la falta de una política orientada a prácticas más adecuadas relativas a mejores resultados prestacionales y no simplemente a la maximización de beneficios o de la atención, la sobreutilización, ¿no? de los servicios. Entonces todo esto fue implicando acciones que, como dijimos, no carecieron de conflictividad y debieron ser abordadas con el mayor cuidado, teniendo en cuenta los objetivos básicos que se planteó esta gestión, que tienen que ver con salir de la idea de entonces de un idioma que sea solamente un pagador bobo, sino que verdaderamente se haga cargo y tome su responsabilidad en relación a la salud de los y las bonaerenses. Así que bueno, espero que les haya servido el contenido. Junto con esta clase se dejan unas filminas, digamos, ilustrativas de un poco de todo lo que hemos hablado en estos minutos. Les agradezco. Hasta luego.